En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es inicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Le invito a inclinar su rostro y orar al Señor. Padre eterno, Señor, su palabra ha sido leída y sabemos, Señor, de que ella es perfecta en sí misma, Señor. Más le pedimos, Señor, de que usted sea preparando nuestras vidas para escuchar y recibir el consejo sabio de su palabra, obrando y hablando conforme a la necesidad grande que hay en cada uno de nosotros, Señor. Sabemos de que necesitamos constantemente ser edificados, guiados en este caminar, Señor, a través de su palabra, y pedimos de que usted sea dirigiendo todo, Señor, para su gloria y para su honra. Úseme, Señor, conforme a su perfecta voluntad, sea hablando lo que usted espera que sea entregado para su iglesia, Señor, y yo solamente detrás, Señor. Todo esto lo pedimos por los méritos de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Haciendo alusión al sermón anterior que compartía nuestro presbítero David, ¿cierto? Él nos compartía en el versículo 25 esta frase, en el versículo 21 esta frase tan célebre del apóstol Pablo, ¿cierto? Que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Una frase muy célebre y que a veces también tenemos la osadía de decir que nosotros estamos viviendo de esta manera, ¿cierto? Y que tiene un peso grande. Y el apóstol Pablo también continúa diciendo que él se encontraba en estrecho, que se encontraba en una disyuntiva. Porque para él, si hubiese dependido de él, lo mejor hubiese sido estar en la presencia del Señor y partir, estar en los brazos de él, citando sus propias palabras, lo cual era muchísimo mejor. Pero por amor y en necesidad de los hermanos, él se encontraba también en la disyuntiva de que él sabía de que era mejor para la edificación de los hermanos de Filipo poder continuar él aún en la carne, aún en medio de los padecimientos, sería de edificación y de bendición para los filipenses que él continuara ahí. Sabemos que esto no depende del apóstol Pablo, pero vemos su decisión, que si de él hubiese dependido, él prefería quedarse en la carne para edificación de sus hermanos, que era algo que no estaba en sus manos, pero si hubiese sido, él hubiese escogido esto. Y luego de haber dicho esto, él va a instar, va a motivar, va a demandar algo de los filipenses. Y es en ese contexto que entramos al texto que daba lectura. Y el apóstol Pablo inicia este texto diciendo solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Y acá me quiero detener. En vista de que el apóstol Pablo, aún en sus prisiones, aún en toda la aflicción que nosotros podemos ver, si hubo un hombre después de nuestro Señor Jesucristo que pasó aflicciones, dificultades, dolor, frío, azotes, todo lo pudiésemos nombrar, fue el apóstol Pablo. Pero él aún así, por amor a los hermanos, estaba dispuesto a mantenerse en esa condición para edificar a esa iglesia, para la edificación de ellos. Y en vista de esto, en vista de que él no escatima su propio sufrimiento para que ellos se mantengan firmes en el Evangelio, él les va a pedir algo a ellos. Les va a instar a algo, a que se mantengan, que se comporten como es digno del Evangelio. Comportarse como es digno del Evangelio. El Evangelio, ¿cierto?, es la historia de nuestro Señor Jesucristo, un hombre humilde, ¿cierto?, que se fue perfecto en todo, santo, perfecto, humilde, obediente, dispuesto a negarse a sí mismo por alcanzar y ofrecernos a nosotros la salvación. Y por eso el apóstol Pablo parte diciéndole a ellos y les insta, conforme al Evangelio que ustedes recibieron, deben comportarse dignamente. De acuerdo a la salvación alcanzada, ustedes deben comportarse de esta manera. Eso es lo que el apóstol Pablo les va a instar.
Eso es lo que les está diciendo. Yo estoy dispuesto. El apóstol Pablo era un ejemplo viviente de esa disposición. Él había entendido que la salvación había sido un regalo de Cristo, ¿cierto? Un regalo glorioso que él había recibido, el cual no había sido merecedor de tenerlo a su alcance. Por lo tanto, el servir y vivir dignamente era una respuesta lógica al sacrificio de Cristo. Y por eso insta a los filipenses a que se comporten como es digno del Evangelio. Esto es lo más importante, que se comporten dignamente. Vamos a ir a analizar qué es comportarse dignamente. Vamos a ir hacia adelante. Pero quiero que podamos entender qué significa ser digno del Evangelio. Primero teniendo en cuenta que es el Evangelio, ¿cierto? Que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros y nos permitió la salvación y haber sido alcanzado. Esta es la buena noticia, de que la salvación no es por sus méritos, sino por los méritos de Jesucristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Amén. En respuesta a esto, debemos recordar que hemos sido alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Y que haber sido alcanzados, comprados a un precio de sangre, nos hace ciudadanos de otro reino. Amén. Estamos acá, pero nuestra ciudadanía no es de acá. Si nosotros leemos Filipenses 3:20, dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice acá? De que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Un embajador debe, o una embajada, ¿cierto? Si nosotros la ponemos como ejemplo, siempre la embajada está pintada de un color específico, puesta en una calle específica y con una bandera que flamea. Nuestro Rey soberano es nuestro Señor, es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros estamos viviendo en el mundo, pero tenemos la responsabilidad de dar testimonio de lo que Cristo ya hizo en nosotros. Entonces, nuestra ciudadanía no es de acá. Estamos acá, vivimos acá, pero con la mirada puesta en el cielo. Eso es lo que el apóstol Pablo les está instando a los filipenses. Ustedes están acá, pero deben vivir pensando en el cielo, viviendo sus vidas, entendiendo de que ya son ciudadanos del reino de Dios y no ciudadanos de este mundo. Lo que de inmediato, ¿cierto?, viene a aplicarse a nuestras vidas, ¿cierto? Estamos acá, pero no somos parte de ellos. Tengo la responsabilidad y el deber de no acomodarme a este mundo. Yo debo ser testigo de lo que Cristo hizo por mí. Amén. Amén. La bandera representa a qué país pertenece. Yo soy esa bandera del reino de Dios. Usted, mi hermano, es el representante del reino de Dios en medio de donde Dios lo ha puesto. En su trabajo, en medio de su familia, es su responsabilidad comportarse digno del Evangelio. Es su deber, es mi deber, mi hermano. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Si hay algo importante que yo espero de ustedes, es que se comporten como es digno del Evangelio. Eso es lo que el apóstol Pablo les quiere recalcar acá. El apóstol Pablo, dentro de su corazón, recordemos que él está encarcelado, él estaba deseoso de poder estar con ellos, de poder volverlos a edificar, volverles a enseñar o guiarles en el caminar. Pero él estaba mirando aún más allá. Él dice, para que o sea que vaya a veros o esté ausente, o oiga de vosotros que estáis firmes. Amén. El apóstol Pablo en su corazón estaba el deseo de estar con ellos, pero eso no dependía de él. Entonces, él les insta, el deseo de su corazón es poder escuchar de que están viviendo conforme al Evangelio. Están viviendo conforme al Evangelio. No importa que yo no esté, o no importa que yo esté. Pablo es intrascendente a una vida de respuesta. Pablo no es importante para cómo ellos deben vivir. No importa que yo no esté, ustedes deben vivir conforme al Evangelio, esté o no esté. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Aquí el apóstol Pablo toma una condición como de un padre moderno, ¿cierto? A lo que a nosotros nos pasa normalmente, o nos va a pasar, o a algunos papitos ya les está pasando. Por ejemplo, su hijo tiene que ir a estudiar a otra ciudad, ¿cierto? Y usted se ha esforzado en enseñarle, en instruirle de que busque a Dios, pero va a llegar el momento en que su hijo va a estar fuera de su alcance. Y usted va a estar orando por él para que él continúe sirviendo a Dios donde él esté,
obedeciendo las ordenanzas de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Yo no puedo estar con ustedes, pero quiero oír de que ustedes están buscando y viviendo conforme al evangelio que recibieron, dignos del evangelio, dignos. Mi hermano, debemos tener conciencia que al haber sido alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios, para nosotros fue un regalo, por gracia, ¿cierto? Pero a nuestro Señor Jesucristo le costó su sangre el que nosotros estemos en este lugar, el haber sido salvados. Eso es el peso del evangelio, dignos de aquel sacrificio. No es un opcional, no es un opcional, mi hermano. Más adelante va a venir a explicar el apóstol Pablo qué es lo que algunas características que él espera de hombres que se comportan dignamente. El apóstol Pablo toma esa condición, ¿cierto?, de preocupación de un padre por sus hijos a quien él había instruido, de que debían ellos comportarse de una manera digna, aun cuando él no estuviera. Esto es lo importante. Ustedes son receptores de la gracia, de la salvación de Cristo, por lo tanto, ustedes deben comportarse aún cuando mis ojos no lo estén viendo. Y aquí, mi hermano, también lo podemos aplicar a nuestra vida. Estamos viviendo de acuerdo a la gracia que hemos recibido y nos debemos analizar, ¿cierto? Y esto, mi hermano, nos habla fuerte a nuestra vida. Estamos viviendo como hombres dignos de acuerdo al evangelio que hemos recibido. Esto nos cinta. Aquí es lo que le está diciendo, que el deseo de su corazón es ir a verlos. Debemos recordar que él, dentro de su condición, él tenía ganas, pero no estaba en sus manos. Entonces, su responsabilidad era comportarse de esta manera. Esto es lo importante. Aquí vemos que Pablo, tomando esta iniciativa de preocuparse de ellos, lo único que él está mostrando es una preocupación genuina de un padre. Esto es lo importante, mi hermano, no debemos perder de vista. Esto es lo importante, vivir dignamente como receptores del evangelio. Pablo estaba muy preocupado por los filipenses, y no solamente por los filipenses, de que ellos se comportaran de una forma digna. Por ejemplo, en Colosenses también estaba preocupado de los colosenses. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No era una preocupación solamente por los filipenses que tenía el apóstol Pablo, sino era una preocupación por todos sus hermanos, de que era necesario de que vivieran dignos del Señor. Tesalonicenses 2, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12. Y os encargándonos que anduvieses como es digno de Dios que os llamó al reino de su gloria. Mi hermano, vemos que el apóstol Pablo no tenía una preocupación solamente por los filipenses, sino es una preocupación por todos los hermanos. Y ahora pudiéramos decir, si el apóstol Pablo no se hubiese conocido, hubiese dicho, Iglesia Bíblica Gracia Soberana, os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio. Estoy seguro que si él no se hubiese conocido no estaría diciendo esas palabras. Ahora yo le invito a que nosotros nos analicemos. ¿No estamos siendo dignos de este Evangelio que hemos recibido? Nuestro comportamiento da testimonio de la obra poderosa de Dios, da testimonio de la obra que Dios empezó en nosotros. Dios nos ayude, mi hermano. A los efesios también. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El apóstol Pablo, mi hermano, tenía una preocupación genuina. Esa es la misma preocupación que hoy Dios, a través de su palabra, demuestra por nosotros. De que es necesario de que nosotros nos comportemos de esta manera. ¿Por qué el apóstol Pablo estaba tan preocupado de que estos filipenses se comportaran y todos los hermanos se comportaran como es digno del Evangelio? Porque la vida que lleva el creyente testifica la obra de Cristo en nosotros. Nosotros somos la reputación del Evangelio, mi hermano. Por lo tanto, en mi comportamiento, estoy demostrando la obra de Cristo. Por lo tanto, no debo ser flaco en mi servicio. Yo soy la reputación del Evangelio. El mundo, a través de mi vida, de mi comportamiento, ve la obra de Cristo. Dios nos ayude, mi hermano. Está viendo el mundo la obra
perfecta de Cristo en mí? Yo sé que no vamos a llegar a la estatura perfecta, pero eso, mi hermano, no nos deja exento de mi mayor esfuerzo. Debo hacerlo con todas mis fuerzas, con todo mi tiempo. Todo lo que soy debe esforzarse por vivir conforme al Evangelio de la gracia que he recibido. Por eso el apóstol Pablo estaba tan preocupado, mi hermano. Tan preocupado de que este pueblo se comportara de esta manera, porque de esta manera se da testimonio del Evangelio de Dios. Ahora Pablo va a pasar, mi hermano, a mostrar 3 características que deben ser muy marcadas en el creyente. ¿Cómo usted va a dar buen testimonio? ¿Cómo usted va a ser digno? El apóstol Pablo se da el tiempo y nos va a venir a mostrar, mi hermano, algunas de estas características. La primera de ellas es que están firmes. La primera de ellos es que los invita a estar firmes, dice. Dice, voy a leer el texto completo. Solamente que os compartéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, ya sea que os vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Y la ilustración que el apóstol Pablo está haciendo de de estar firme es como el soldado que toma su escudo en una mano y la lanza en la otra y clava su pieza atrás firme para resistir el embate del enemigo. Esa es la imagen, la ilustración que el apóstol Pablo nos está diciendo. Ustedes deben estar firmes, de esta manera, preparados, ¿cierto? Porque si él tomaba así livianamente, por ejemplo, el soldado o el escudo, cuando viniera el enemigo, obviamente se iba a caer de espalda, pero si él pone un pie atrás y lo clava en la tierra para recibir ese embate, iba a soportar el golpe del enemigo. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Estar firmes de esta manera, pero ¿cómo? ¿En qué? En un mismo espíritu. ¿Cómo nosotros estamos firmes en un mismo espíritu? ¿Qué espíritu es el que está hablando el apóstol Pablo acá? Es el Espíritu Santo de Dios. Estando firmes en su espíritu. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciéndole. Ustedes deben estar firmes. Y ahora usted me va a decir, hermano Claudio, pero ¿cómo estoy firme en el espíritu? Creyendo en Dios, depositando mi fe en la obra redentora de Dios, firme en su voluntad y en su doctrina. Así estoy firme en el Espíritu Santo. Que mi fe esté depositada plenamente en la obra de Dios, confío en su verdad contenida, me aferro a su voluntad y estoy firme obedeciendo su doctrina. La llenura del Espíritu Santo, mi hermano, no es que usted va a andar danzando, no es que usted va a andar corriendo. La llenura del Espíritu Santo es conocer la verdad de Dios, mi hermano. Así usted está firme en el Espíritu Santo. Eso es lo que el apóstol Pablo no le está pidiendo algo místico, le está pidiendo que se aferren a la fe que de él mismo escucharon. Eso es lo que la palabra de Dios nos insta. Esté firme en el Espíritu Santo. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice que esté firme? Porque alguien que no está firme en el Espíritu Santo, sin duda, va a caer. Nosotros lo podemos ver constantemente. Las constantes caídas, por ejemplo, dentro de una iglesia, las divisiones dentro de una iglesia, han sido porque no han estado firmes en la fe, no firmes doctrinalmente o muy lejos de la voluntad de Dios. Siempre van a suceder esto, pero también debemos recordar de que el enemigo que tenemos es extremadamente poderoso. Por eso el apóstol Pablo les insta a que sean llenos de este espíritu. Primera de Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados y en este cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Eso es lo que nuestro Señor nos está diciendo, de que Él ha sido quien puso ese Espíritu Santo en nosotros y hemos sido alcanzados. Y ahora el apóstol Pablo nos insta a mantenernos firmes, combatiendo unánimes. El estar firme en el Espíritu no es algo que usted pueda lograr por sus fuerzas. El estar firme usted no lo va a lograr solo. Esa es la idea que quiero decir. El estar firme usted no lo puede hacer por sus méritos. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de vivir el Evangelio por nuestras capacidades? Le estoy seguro que no alcanzamos a dar un paso. Es cosa que nos analicemos. Cada vez que somos expuestos a la palabra, nos vamos de aquí diciendo, Señor, ayúdeme, me voy a esforzar esta semana o me voy a esforzar a vivir de esta manera y no nos damos ni cuenta y ya le fallamos al Señor.
No es por nuestras fuerzas. Es imposible que usted esté firme sin el Espíritu Santo. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Para que usted esté firme, debe estar el Espíritu Santo en usted. Eso es lo que Dios demanda. Pablo lo que nos demanda y nos hace un llamado a vivir una vida llena del Espíritu Santo, el cual debe estar obrando, viviendo y motivando buenas obras en nosotros. Pablo sabe que cada caída del cristiano sucede porque no está firme en el Espíritu. El apóstol Pablo sabe, mi hermano, cuál es la debilidad más grande de nosotros. No estar firme, sin duda, va a generar que caigamos. Como partía diciendo, ¿cierto? Esta firmeza refleja al soldado que está preparado para el embate. Este es mi escudo, el Espíritu Santo. Yo me aferro a Él. Mi fe está depositada plenamente en Dios, mi hermano. En su palabra, que es la verdad, y en sus preceptos ya puestos a través de la misma palabra. Y si se fija, dice combatiendo, y vuelve a ocupar una ilustración de guerra. Este combatiendo lo que muestra es una lucha agónica. No es algo fácil. Él está diciendo combatiendo, es algo que a nosotros nos va a costar. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, ni Él, mi hermano, ni para Él fue fácil vivir conforme a lo que Dios demandaba. El Evangelio, mi hermano, fue escrito con sangre. No se nos debe olvidar que cada una de las palabras que para nosotros son de gracia y de misericordia fueron escritas con la sangre de Cristo. Por lo tanto, este combate es prácticamente hasta la muerte, mi hermano. Es hasta la muerte. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Combatiendo hombro a hombro. Unánimes. Por eso dice unánimes. Es un combate fuerte, hombro a hombro, como lo hacía, como vemos en las películas, ¿cierto? Bueno, no tuvimos la oportunidad de ver una guerra de aquel tiempo, pero las películas se dan el tiempo de ilustrarnos cómo debían haber sido. Si se fija, se ponía un soldado al lado del otro para resistir el golpe del enemigo y cada uno tenía la responsabilidad de mantenerse firme, porque si él fallaba, el de atrás recibía todo el embate. Entonces, lo que nos está diciendo de que es imposible de que nosotros nos mantengamos firmes combatiendo sin la ayuda de su hermano. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Si ustedes quieren mantenerse firmes, combatiendo, viviendo de esta vida dignos del Evangelio, lo deben hacer aferrados al Espíritu Santo, firmes en Él, pero necesitan de la comunión de su hermano. Dios nos ayude, mi hermano. Ninguno de nosotros debe perder de vista de que nuestro enemigo no es nuestro hermano, no es la iglesia que nos pusieron al frente, no es las otras iglesias, mi hermano. Todos somos hermanos, independiente de su posición doctrinal. Pablo aquí los llama hermanos. Hermanos, nuestro enemigo no son las otras iglesias, nuestros hermanos dentro de la iglesia no son nuestros enemigos. Nuestro enemigo es el diablo. Y él quiere, porque le conviene, de que nosotros nos encontremos divididos. Esa es la forma, divide y conquista, lo hemos escuchado muchas veces. Esa es la forma en la que el enemigo va a tratar de destruir la iglesia constantemente, mi hermano. Por eso hay divisiones dentro de ella, porque el hombre pierde de vista quién es su enemigo y no se aferra al respaldo de su hermano. Combatiendo unánimes, una batalla cuerpo a cuerpo, uno al lado del otro. Esta batalla, mi hermano, es imposible que la ganemos si no tenemos a nuestro hermano a nuestro lado. Unánimes por la fe del Evangelio. Y esta es una batalla, mi hermano. Debemos testificar de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y aquí está hablando de una batalla agónica. Mi hermano, ¿cuánto fue la última vez que usted se cansó por hablar de Cristo? O de que se agotó hasta el punto de que no era capaz de pararse por seguir predicando el Evangelio. ¿Cuánto tiempo paso yo molestando a mi colega de trabajo, esforzando a que conozca a Cristo? Dios me ayude, Dios nos ayude, mi hermano. Aquí está hablando de una batalla agónica, no está hablando fuerte. Mi hermano, a veces hasta por vergüenza, ¿qué van a decir? Oh, es canuto, es cristiano.
¿Cómo se le ocurre venir a hablar? A veces esa vergüenza, mi hermano, es toda la persecución que estamos recibiendo. No nos atrevemos por vergüenza a hablar, mi hermano. Y aquí está hablando el apóstol Pablo que debemos combatir. Un combate es una guerra. No es algo que nosotros hacemos cuando nos sobra el tiempo. Una guerra, mi hermano, viene y es necesario pelearla hasta que se termina. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses. Les pido por favor que se comporten de manera digna, que estén firmes y que combatan por el Evangelio. Por el Evangelio. Mi hermano, Dios nos ayude. Porque cuán alta nos está dejando la vara el apóstol Pablo acá. Tremendo el estándar, mi hermano. Ahora nosotros nos analizamos, decimos, vamos a hacer un... Dios nos ayude, mi hermano. Porque este ejemplo es tomado de acá mismo. Si vamos a hacer un trabajo evangelístico, pero lo vamos a hacer como a las 7 de la tarde, a la hora que ya no haga tanta calor. Mi hermano, Dios nos ayude. Quizás es un ejemplo bien gráfico, pero si nos cuesta, mi hermano, asolearnos por Cristo, ¿de qué batalla estamos hablando? Si yo no soy capaz, por el que dirán, de hablar de Cristo, ¿de qué batalla agónica estoy hablando? Mi hermano, estoy siendo negligente. No estoy llevando a cabo lo que la palabra de Dios demanda de mí. Dios nos ayude. El día viernes teníamos un hermoso tiempo de conversación junto a los matrimonios y me gozaba al escuchar a una profesora decir, a mí no me importa de que me hayan llevado a la dirección, no me importa que me hayan llamado a hablar con el director o que me hayan quitado todo esto, pero yo di testimonio de Cristo. No hice caso, no seguí la malla curricular que el gobierno me está diciendo. ¿Sabe? Eso me marcó, mi hermano, y me dejó a mí también golpeado fuerte. Porque cuántas veces me he callado por miedo a de perder mi trabajo, por ejemplo. Eso es una batalla agónica, mi hermano. Sin duda mi trabajo es mi sustento. Yo ahí me mantengo firme. Pero si en mi trabajo se van a llevar a cabo, mi hermano, acciones que no van acorde al Evangelio, no me puedo poner del mismo bando de ellos. Mi responsabilidad es dar esa batalla y dar testimonio de la obra de Cristo en mí. No me puedo alinear. Dios nos ayude. Esta es la responsabilidad y el peso grande, mi hermano, que el apóstol Pablo está poniendo sobre los filipenses y que ahora, si él nos pudiera decir, Iglesia Bíblica Gracia Soberana, combatan unánimes. Hasta su última fuerza, mi hermano. ¿Cuán diferente sería la iglesia si nosotros estuviéramos viviendo de esta manera? ¿Cuán diferente sería, mi hermano? Hace unos días, pasaron por el pasaje de donde vivo ahí, unos hermanos con sus corbatitas, como lo hacían antaño, a todo sol, mi hermano, con sus guitarras, hablando, diciendo textos bíblicos fuertes, y yo sentado adentro con mi teléfono en la mano. ¿Sabe? Dejé el teléfono ahí y me sentí tan mal, mi hermano. ¿Por qué ellos y yo no? Si se supone que yo digo que conozco la verdad. Ahora yo le invito a que usted se haga la misma pregunta, ¿por qué ellos y usted no? Si se supone que nosotros hemos sido instruidos de acuerdo a la verdad, tenemos la verdad. Mi hermano, si usted supiera que su hermano se va a caer a un precipicio y lo está viendo que se va a caer, ¿usted no va a hacer algo? Mi hermano, el mundo se está yendo derecho al infierno. Es su responsabilidad y la mía mostrarles a Cristo. Su escapatoria es Cristo. Nuestra responsabilidad es dar testimonio de Cristo. Por eso el apóstol Pablo le dice que es un combate, mi hermano, agónico, que nos va a quitar nuestras fuerzas, nos van a mirar mal. El mundo se está alejando cada día más de lo que es las ordenanzas de Dios. Así que no crea que vamos a ser aplaudidos. No nos van a aplaudir. Así que a nosotros nos gustan mucho las victorias, pero que otros las ganen, las celebremos nomás. No, mi hermano, aquí el Señor ya ganó a sus hijos, a los cuales Él ya salvó y alcanzó. Pero es nuestra responsabilidad predicar el Evangelio. Él es el digno de honor y de toda gloria, pero nuestra responsabilidad es predicar a Cristo, con nuestras vidas unánimes. Y continúa en el versículo 28 diciendo, y en nada intimidados por los que se oponen. Y en nada intimidados. Y este intimidados, aquí el apóstol Pablo vuelve a ocupar una alusión a la guerra. En aquel tiempo, el caballo, por ejemplo,
era un arma muy poderosa que se le entregaba a un soldado. Un caballo tenía la fuerza de 10 o 20 hombres por lo menos y era capaz de arrasar a un ejército de infantería. Por lo tanto, ¿qué hacían? Cuando venía el caballo, por lo general no se le mataba. Entonces el soldado que lo venía a atacar lo golpeaba, ojalá en su cabeza, cosa que este caballo agarrara miedo, se intimidara y se comportara de forma errática, porque ese caballo podía servirles a ellos después. Entonces no era rentable, por ejemplo, matar a un caballo en una guerra. Por eso se habla de la intimidación acá. El apóstol Pablo dice, en nada intimidados, y pone este ejemplo. Cuando un animal como este era golpeado tan fuerte, obviamente se iba a intimidar, iba a sentir miedo, ¿qué voy a ir de nuevo si me van a volver a golpear? Y se comportaba de una forma errática. El creyente no debe estar intimidado en nada. Estar firme, independiente el embate que esté recibiendo del enemigo. En nada intimidado, eso es lo que le está diciendo. Porque cuando un creyente es de doble estándar, se comporta como Judas, al primer apretón y se fue. Él nunca fue un creyente, nunca fue uno. Por lo tanto, ahí lo que vemos es de que este hombre, por ejemplo Judas, ¿cierto?, nunca fue un creyente. Por lo tanto, a la primer embate del enemigo sale corriendo. De hecho, Santiago nos enseña de que debemos ser no hombres de doble estándar. No debemos ser como ese hombre que es como las olas del mar, que va y viene, sino nos llama a ser firmes, a ser hombres valerosos. Eso es lo que el apóstol Pablo. Recordemos que a los filipenses estaban siendo atacados por los judaizantes que querían imponerles a ellos el ritualismo judío, por ejemplo, la circuncisión y otras cosas. Y no solo ellos, sino también los gentiles de aquel tiempo también estaban en contra de ellos. Y la persecución que estaban recibiendo los filipenses no se compara a la que nosotros tenemos ahora. Ellos estaban exponiendo su vida. Estaban exponiendo su vida al alinearse con el Evangelio de Jesucristo. Estaban exponiendo su vida. Mi hermano, y el apóstol Pablo los insta a que no se intimiden, aun cuando les cueste la vida, porque Cristo no escatimó ni su propia vida para salvarnos a nosotros. En nada estéis intimidados. ¿Quién nos podrá intimidar, mi hermano? ¿Que nos quiten el trabajo? ¿Que nos miren mal? ¿Que no nos quieran escuchar? ¿Que quizás nos golpeen? No creo, mi hermano. Ellos estaban exponiendo su vida. Pablo les está pidiendo, no los intimiden, aunque puedan quitarle la vida. Y mire quién lo está diciendo, mi hermano, está encarcelado, golpeado. El apóstol Pablo cuando estuvo en Filipo no lo pasó bien. El apóstol Pablo, sus alojamientos, mi hermano, él no buscaba en Booking, ¿cómo se llama esta página? El hotel, donde poder escoger el hotel más barato. El apóstol Pablo, mi hermano, sabía de que tarde o temprano paraba en una cárcel. Si hay alguien que no fue intimidado, es el apóstol Pablo. ¿Se acuerda de Pedro en el libro de Hechos, mi hermano? Luego de predicar y haber sido azotados, golpeados, mire cómo salen de ahí. Ellos salen y salen contentos de haber sido dignos de haber padecido por Cristo. Mi hermano, no sé si usted lo entiende. Solamente esto se logra, mi hermano, teniendo en cuenta lo que hemos recibido. Fue tan grande el amor de Cristo por mí, el apóstol Pablo está diciendo que no me pueden intimidar. Me podrán golpear, meter en la cárcel, hacer pasar hambre, frío, desnudez y todo, pero no van a callar la necesidad que tengo de hablar de Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses. En nada estén intimidados de todos los que se oponen, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación esto de Dios. Y este texto, quiero ser sincero, me costó bastante, porque yo decía, pero indicio ciertamente de perdición. Y la verdad que me costó entenderlo, pero la verdad es que lo que está diciendo el apóstol Pablo, que para las personas que lo perseguían, el estar sirviendo a Cristo, para los que eran seguidores, sin duda, ante los ojos de ellos, era perdición. Estos hombres van a morir por estar siguiendo a Cristo.
Eso es lo que ellos, los perseguidores, estaban viendo. Estos hombres, ¿cómo se les ocurre estar siguiendo a Cristo? Les va a costar su vida. Pero lo que ellos no están viendo es de que el tener la bendición, mi hermano, de padecer por Cristo, de que nos cueste, es muestra de la salvación en nuestra vida. La agonía, el sufrimiento, es parte de la obra de Dios. Mi hermano, el que usted se mantenga firme, aún en medio de la aflicción, no es por sus fuerzas, sino porque Dios está obrando en su vida. Esto es la perseverancia de los santos. Es Dios quien le va a ayudar a perseverar, no va a ser por sus fuerzas. Por lo tanto, esta es la forma de entender este texto. Para nosotros, de salvación, y esto de Dios, lo que muestra de que usted va a soportar la persecución, o el conflicto, o la necesidad, mi hermano, o la tristeza que le toque pasar, solamente a través de Dios. Es Él quien es su sustento. Y vemos ahí que esto explica, mi hermano, por qué el apóstol Pedro, luego de haber sido apaleado, dicho en palabras nuestras, él se sentía gozoso por haber sido tenido digno de padecer por el Evangelio. Dios nos ayude, mi hermano, a que un día nosotros tengamos este mismo sentir. Cuando nos quedemos sin trabajo, por dar testimonio de la obra de Cristo. O cuando me toque dar testimonio y sea sacado de un lugar por solamente pensar diferente de acuerdo a lo que Cristo ha hecho, ahí, mi hermano, yo me voy a gozar por haber sido tenido digno del Evangelio de Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Y continúa diciendo, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Mi hermano, y el apóstol le recuerda de que a nosotros nos ha sido concedido una gracia doble. Y esta gracia se divide en dos partes. La primera es de que tenemos la bendición de creer en Cristo, de que Él nos ha alcanzado y hoy podemos creer en Él. Mi hermano, y esto es glorioso, porque cuando nosotros ni siquiera le buscábamos, Cristo vino a nuestro encuentro, nos ha hecho sus hijos, nos ha salvado y tenemos la bendición de poder creer en Él. Lo que antes no podíamos, ahora sí. Esto es gracia. Y viene la segunda gracia que hemos recibido, que es gracia sobre gracia, y esta es también la bendición y la gracia de padecer por Él. Usted me va a decir, pero yo no veo ninguna gracia en padecer por Cristo. Mi hermano, usted solamente va a entender el peso de la gracia cuando miramos el sacrificio de Cristo por nuestras vidas. Si Él padeció, si nuestro Señor Jesucristo tuvo que padecer, mi hermano, ¿por qué para nosotros va a ser más fácil? Él mismo dijo, ¿cierto?, de que a Él no lo recibieron. ¿Por qué nosotros vamos a esperar aplausos? Ahora, mi hermano, ¿estoy siendo aplaudido o estoy siendo perseguido? Lo lógico sería que en un mundo entenebrecido, lleno y guiado de maldad, yo no esté cómodo. Yo no debería estar cómodo. Ahora deberíamos preguntarnos nosotros, mi hermano, ¿estoy cómodo en donde estoy? Dios nos ayude. ¿Qué tanto me cuesta vivir en este mundo? ¿O vivo de acuerdo a lo que el mundo marca? A veces yo me siento pleno en que logré algo, en que logré ser un profesional, en que logré esto, pero ¿qué nos está demandando el Señor? De que nosotros, mi hermano, debemos padecer por Él, dar testimonio de Él. Y esto no va a causar aplausos en los que nos rodean, ya sea de nuestra misma familia, ya sea de nuestra población, ya sea de muchos círculos en el que el Señor nos va a poner, mi hermano. Luminares, sal de la tierra. No dice de que usted es uno más de ahí. Una luz alumbra toda la oscuridad. Eso es usted en un mundo lleno de oscuridad. Sal en una tierra desabrida y muerta, mi hermano. Eso es usted, eso soy yo. Esa es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses. Sino que padezcáis por Él. Esto es gracia, mi hermano. Gracia. Sentirse, mi hermano,
de que por obedecer a Cristo podamos padecer, mi hermano, sin duda esto es glorioso. Porque si Cristo pagó por mí, no me queda más que rendirme a Él, mi hermano. Yo a Él le debo todo, no al mundo, no a mi trabajo, no a mi empleador que me está pidiendo que sea un defraudador. Esa es la responsabilidad que tengo. Teniendo el mismo conflicto que han visto en mí, y ahora oís que hay en mí. El apóstol Pablo les está diciendo de que ustedes mismos van a recibir el mismo conflicto, van a ser perseguidos, van a ser encarcelados. Ustedes han escuchado todo lo que a mí me ha tocado sufrir. Ustedes lo han escuchado. Pero el apóstol Pablo les está diciendo de que hay algo más importante, algo más glorioso. Y aquí voy a hacer un pequeño... no está el pastor David, así que lo voy a leer igual. En el capítulo 2, automáticamente nos dice qué es lo que el apóstol Pablo realmente valora. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores de mí mismo. El apóstol Pablo les dice con afecto entrañable de que estén unánimes. Si hay algo que a él lo completa, es que ustedes estén unánimes buscando a Dios. Eso es lo que completa el gozo del apóstol Pablo. Y que se tengan a cada uno como superior a uno mismo. Entonces, mi hermano, es nuestra responsabilidad. Esta es la forma. Si hay consolación, es que solamente está depositada en Cristo. Por lo tanto, mi hermano, a la luz de la palabra, nos queda una gran responsabilidad. Hoy día no fue un nanay, ¿cierto? A veces la palabra del Señor nos trata como a bebé, ¿cierto? Y nos habla con mucho cariño. Hoy nos muestra, mi hermano, fuertemente, qué es lo que se espera del creyente. Primero, las cualidades que el apóstol Pablo dice: debe estar firme, debe estar unánime, comunión con su hermano, y que no debe estar intimidado. Eso es, mi hermano, es permanecer de acuerdo y dignos del Evangelio. Firme en la fe, mi hermano, combatiendo hasta desmayar, todos juntos los hermanos, y que nada nos intimide. Eso es la responsabilidad que tenemos nosotros. Tenía un título, ¿cierto? Luchando unánimes por la fe. Esa debería ser nuestra consigna. Debemos estar luchando unánimes por la fe que hemos recibido. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Dios nos ayude, mi hermano. ¿Estamos al debe? Todos, mi hermano. Así que ninguno puede decir: oiga, hermano Claudio, a mí me han apiedrado, a mí me han lastigado, a mí me aserraron. No, mi hermano, si no estaría acá de partida. Pero nosotros vemos, mi hermano, en cada uno de los mártires que la Escritura nos muestra al Evangelio puesto en alza, mi hermano. Amén. En lo más alto. El haber sido apiedrado por Cristo. Ve a Esteban. Esteban, mi hermano, él solamente levanta el Evangelio para la gloria del Señor. Nosotros, a través de los mártires, a través del sufrimiento, la gloria de Dios es más grande. A través del sufrimiento recibimos más gracia. Si nosotros estamos cómodos, no vamos a recibir más gracia. Entre más se calienta el horno, mi hermano, más gracia vamos a recibir de Dios. Entre más nos cueste vivir en este mundo, más gracia de Dios se va a depositar en nosotros. A veces decimos: estoy tan frío, es porque usted se está acomodando a este mundo, mi hermano. Es porque nos estamos acomodando a vivir de esta manera. Si usted quiere sentir más gracia de Dios, esfuércese por vivir digno del Evangelio. Dios nos ayude, mi hermano, porque esta palabra no es solo para usted, es para mí, es para toda la iglesia, mi hermano. Dios nos habla conforme a la necesidad que hay en nuestro corazón. Hoy este mundo, mi hermano, necesita de una iglesia firme que combata y no se intimide. Dios nos ayude, mi hermano. Y adivine, el Señor sabe, mi hermano, que por nuestras fuerzas no es suficiente, pero Él ha prometido estar. Él nos hace perseverar. Amén. Es Él quien va a poner el obrar en nuestros corazones, en nuestra vida. Así que Dios nos ayude, mi hermano, y le invito a disponerse, mi hermano. Amén.
Que esta palabra no quede acá, el hermano Claudio cumplió. No, mi hermano. Es la palabra de Dios hablando a nosotros y nos muestra cuál es nuestra necesidad. Yo me voy fuertemente golpeado y con una deuda grande ante Dios, mi hermano. Yo sé de que quizás, mi hermano, mañana mismo le voy a fallar al Señor, pero debo dar todo mi esfuerzo, toda mi fuerza, mi hermano, para vivir conforme a lo que Dios demanda de mí. Que mis vecinos sean testigos de la obra que Dios hizo en mí. Que mis colegas de trabajo, mi hermano, puedan escuchar de Cristo. Que no me importe recibir la queja o no me avergüence hablar del Evangelio. Como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hoy estamos vivos, que Cristo sea su vida, mi hermano. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Le invito por favor a inclinar su rostro y vamos a orar al Señor. Padre eterno, Señor, vamos ante su presencia. Agradecidos, Señor, por su misericordia, gracia y amor, Señor. A la luz de su palabra, Señor, no nos queda más que mirarnos y sentirnos tan indignos, Señor. Cuánto nos falta, cuánto no hemos dado, cuánto tiempo hemos perdido, Señor. Cuántos lugares usted nos ha llevado, Señor, y nos hemos quedado callados. Ayúdenos, Padre Celestial, a no sentir miedo, a ser valientes como el apóstol Pablo, como él lo quería hacer, transmitir su valentía, Señor. Ayúdenos a ser hombres firmes, valientes, fervientes en vivir conforme a su evangelio. Ayúdenos, Padre Celestial, es tanto lo que necesita este mundo, es tanto lo que necesita nuestra familia, cada uno de nuestros círculos necesita de Cristo, Señor, y hoy demanda de nosotros, Señor, usted pone sobre nosotros la responsabilidad de comportarnos dignos del evangelio. Es nuestro deber, Señor, dar esta batalla juntos, Señor, porque usted sabe de que solos no podemos. Ayúdenos, Padre Celestial, a permanecer firmes en su palabra, sostenidos solo por usted, por su Espíritu Santo, Señor. Guarda a su iglesia, guarda a nuestro pastor, Señor, a mis hermanos que se conectaron a través de la transmisión, a mi hermano Antonio, Señor, también, a mi hermana Soria, a cada uno de mis hermanos, Señor, que fielmente siempre están conectados. Guarde y bendiga sus vidas, Señor. Todo esto se lo pido por los méritos de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia.